1 y simultáneamente Génesis 38. El título del mensaje en esta mañana es Abuela Tamar. Abuela Tamar. La semana que viene os estaré hablando sobre Abuela Rahab. Y ya en Navidad 2019 os hablaré sobre dos abuelas más que están en la genealogía de Cristo, a saber, abuelas Betsabé y Ruth. Así que hoy estamos con Abuela Tamar y vamos a los primeros 3 versículos en Mateo. Os daré una breve introducción y luego leeremos Génesis capítulo 38. Así que Mateo 1, del 1 al 3, si alguien quisiera leerlo en voz alta. Mateo 1, del 1 al 3, porfis. ¿Qué es una genealogía? Sí, de una familia, exactamente. Sí, gracias, hermano. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Bien, Judá engendró de Tamar, abuela Tamar, a Fares. Vamos a enfocarnos hoy en Fares y en Tamar. Bien, una pequeña introducción y luego vamos a abrir la Biblia en Génesis capítulo 38. Estamos aquí en el Evangelio de Mateo. Mateo es un judío y está escribiendo su Evangelio para judíos. Y la lógica detrás de su Evangelio, él lo que quiere hacer es convencer a sus lectores judíos de que Jesús de Nazaret es el Mesías profetizado por las Escrituras. Por lo tanto, en el versículo número 1 dice 3 cosas acerca de Jesús. Dice que Jesús es el Cristo, Jesús es el hijo de Abraham y Jesús es el hijo de David. Son 3 títulos mesiánicos, porque la palabra Cristo es la traducción griega del término hebreo Mesías. Mesías y Cristo quieren decir ungido. Y la Biblia nos dice en Isaías 42 que Dios iba a ungir al Cristo con el Espíritu Santo. Jesús es el Cristo porque Él es el Mesías profetizado. En segundo lugar, versículo 1 dice que Él es el hijo de David. Pues esto nos remonta a 2 de Samuel capítulo 7, cuando Dios le dice a David que su hijo, en 2 de Samuel 7, del versículo 12 al 13, tu hijo edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. En otras palabras, el hijo de David iba a ser el hijo de Dios, iba a ser el Mesías. Jesús es el Cristo, porque es el Mesías. Jesús es el hijo de David, porque es el Mesías. Y número 3, es el Cristo, el hijo de David, y es el hijo de Abraham. Dios dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Génesis 22, versículo 18. Y Pablo nos dice en Gálatas 3 que aquella simiente tiene un nombre, se llama Jesucristo. Así que Jesús entonces es el hijo de David y también el hijo de Abraham, porque Él es el Mesías, Él es el Cristo. Y ahora vamos a ver Génesis capítulo 38, y hoy el formato va a ser un poco diferente, ¿vale? Tenemos 3 puntos. Génesis no es una epístola doctrinal. Es decir, en Pedro sí, voy versículo por versículo muy lentamente porque hay que extraer datos de casi cada cláusula. Estamos hoy en Génesis, que es un libro de narración histórica. Y por lo tanto vamos a cubrir muchísimo más terreno. Mi esperanza, bueno, ya que no tenemos comida después del culto, mi esperanza es cubrir todo el capítulo en esta mañana. Ya que es narración histórica, podemos cubrir más terreno que en una exposición doctrinal. O sea, el género literario determina el tipo de predicación que damos. Y tenemos hoy 3 puntos, y son los siguientes. Al empezar cada punto, por cierto, voy a leer una porción de Génesis 38. 1. La salida de Judá, versículos 1 al 11, si estáis tomando apuntes. La salida de Judá, versículos 1 al 11. 2. La salida de Tamar, versículos 12 al 26. Y punto número 3, la salida de Fares, el hijo. La salida de Fares, versículos 27 al 30. Así que primero la salida de Judá, luego la salida de Tamar y en tercer lugar la salida de Fares. Así que voy a leer, ya que estamos grabando, y a veces no se oye muy bien si alguien está leyendo un versículo, ya que es un pasaje largo, voy a leeros los primeros 11 versículos de Génesis 38. Primer punto, la salida de Judá. Así que estamos en Génesis 38 y voy a leeros los primeros 11 versículos. Dice la palabra del Señor. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita, es decir, un gentil, un pagano, que se llamaba Hira.
Y vio ahí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Es decir, Judá, un hijo de Dios, casándose con una mujer pagana. Ella concibió y dio luz a un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio luz a un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio luz a un hijo y llamó su nombre Selah. Y estaba en sí cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito o sea, ha pasado ya una generación, ya es grandote, la cual se llamaba Tamar, una mujer cananea, pagana. Y el primogénito de Judá, fue malvado ante los ojos del Señor, y le quitó el Señor la vida. Entonces Judá dijo a Onán, su segundo hijo, llégate a la mujer de tu hermano, depósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en los ojos del Señor lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también con sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. En este primer punto tengo 3 subpuntos, que son los siguientes. 1. Judá se aleja de Dios. 2. Judá se acerca al mundo. Y número 3. Judá sufre las consecuencias. 1. Se aleja de Dios. 2. Se acerca al mundo. Y 3. Sufre las consecuencias. Bien, en primer lugar, versículo 1 dice, Judá se apartó de sus hermanos. Él estaba con sus hermanos que eran hijos de Jacob, eran hijos del pacto, hijos de la promesa. Y vemos que Judá se aparta del pueblo del Señor. El contexto es la venta de José, porque justo en el capítulo anterior habían vendido a José a los ismaelitas. Judá de hecho dice en el versículo anterior, capítulo 37, versículo 26, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano José y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y esto es lo que hicieron. Vendieron a José. Y después de vender a José, Judá se levanta y luego se aparta de sus hermanos. Así que aquí tenemos el Dios de Génesis. El Dios creador de todo. El que fundamenta todo en cuestión de 6 días. Y también Dios es el Dios de pactos. Entra en pacto con un hombre concreto llamado Abraham, luego Isaac, Jacob y su familia. El Dios de la creación es el Dios de la redención. Pero Judá se aparta del pueblo del pacto. Y a diferencia de José, José se va del pueblo involuntariamente, pero Judá se va con todas las ganas del mundo. Así que primera cosa aquí, 1, Judá se aleja del pueblo de Dios. Este ya es un problema. Y esto va a explicar muchas cosas que van a suceder más adelante. Segunda cosa en este primer punto, Judá se acerca al mundo. Versículos 1 al 5, bien. Judá entonces se aparta del pueblo del pacto y enseguida se junta con un amigo mundano llamado Gira. Es imposible alejarte de Dios sin acercarte al mundo. El momento que empiezas a dejar de congregarte con tus hermanos, el momento que no quieres saber nada más de la iglesia, enseguida te vas a topar en la presencia de Gira, tu amiguito mundano. Es así. El momento que te alejas del calor de la presencia del pueblo de Dios, te vas a calentar al lado de un fuego mundano. Pablo nos dice en 2 Timoteo 4, versículo 10, Demas, un joven, me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas, un joven que viajaba con Pablo, servía al Señor con Pablo, se apartó de Pablo, se apartó del pueblo de Dios, viviendo en el mundo. Si tú te alejas del pueblo de Dios, te vas a encontrar en presencia de Judá y de Demas. Tendrás que calentarte al lado de un fuego mundano. Si Jesucristo entonces no es suficiente para ti en esta mañana, no vas a encontrar ningún deleite en congregarte con el pueblo de Dios. Tarde o temprano te vas a alejar, te vas a marchar, te vas a ir y vas a juntarte con Gira, con Judá y con demás. Es así. Y la palabra nos dice en Hebreos 10, versículo 25, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es decir, el irse de una congregación, el apartarse del pueblo de Dios, no es solamente algo que se da hoy en día en el siglo XXI. Ya en la iglesia apostólica había gente enfriada espiritualmente que se alejaba del pueblo del pacto.
Una de las señales, hermano, de que tú has nacido de nuevo es tu amor por el pueblo de Dios. Es que amas a la iglesia, amas a la congregación. No solamente un grupo de hombres, un grupo de mujeres, un grupo de jóvenes. Amas a la iglesia, amas a la congregación. Y dice Juan, 1 Juan 3:14, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, una señal de que tú has nacido de nuevo es un deseo de estar con el pueblo de Dios. Y os digo que, a nivel personal, si me permitís, uno de los mayores gozos que tengo como pastor de la iglesia, gracias al Señor, es poder estar con el pueblo de Dios día tras día, ¿no? El martes ahí con la niña muerta de Jairo, el miércoles con Salomón ante el templo, el jueves estudiando sola fide con los varones, el viernes con la doctrina de la elección incondicional, anoche en la escuelita con este tiempo hermoso del Señor, y vuelves a casa, hermano, y estás el domingo, estás encendido, porque estás con el pueblo de Dios. Un corazón saludable, espiritual, necesita estar con la congregación del Dios viviente. Pero cuando tienes un corazón enfriado como Judá, empiezas a alejarte del pueblo del Señor. ¿Y qué hace Judá? Pues se aleja de sus hermanos y acaba casándose con una chica pagana. Un hijo de Abraham, un hijo de Isaac, un hijo de Jacob casándose con una mujer cananea. ¿Os acordáis de lo que Abraham dijo a su siervo en Génesis capítulo 24, versículo 3? No tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás esposa para mi hijo Isaac. Un varón de Dios se casa con una mujer de Dios. Una mujer de Dios se casa con un varón de Dios. Salomón se casó con mujeres gentiles, y la palabra tristemente nos dice, 2 de Reyes 11, versículo 4, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Judá ahora, un hijo de Abraham, según la carne, un hijo de Isaac, un hijo de Jacob, está casado con una mujer pagana y ahora engendra 3 hijos. Subpunto número 3. Judá, mejor dicho, sufre las consecuencias. 1, él se aleja del pueblo. 2, se junta con el mundo, con Gira y con una mujer pagana. Y número 3, versículos 6 al 11, sufre las consecuencias. Siempre hay consecuencias. Si te alejas, si empiezas a tontear con el mundo, hay consecuencias. Habrá consecuencias sí o sí. Bien, pasa una generación y ahora Judá va a cobrar factura. Dice la palabra de Dios que sus hijos eran grandotes y tenía 3 hijos. Onán y Sela. Judá está totalmente enfriado, alejado del Señor. Su nombre significa alabanza, pero su vida es todo menos una alabanza al Señor. Y además de estar él casado con una mujer pagana, elige una pagana para su hijo Se casan, es decir, la carne produce cada vez más carne. Y este chaval era tan sumamente malvado que la palabra nos dice textualmente, versículo 7, que Dios hizo algo con él. ¿Qué hizo? Lo mató. No es el Dios del siglo XXI, porque el Dios del siglo XXI no haría esto a nadie, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un osito de peluche. No, el Dios estaba tan enfadado, tan enojado, que le quitó la vida a Yo me pregunto, ¿qué valores habría inculcado Judá en sus hijos para que fuese tan sumamente malvado? Pero ves, un hombre alejado del pueblo de Dios, un hombre enfriado, un hombre que desde chiquitito había sido instruido en las cosas de Dios, ahora muerto, ahora frío, ¿qué va a enseñar a sus peques? Se hace grande, es un rebelde, un ingrato, y Dios le quita de medio. Y segundo paso, luego Onán, el hermano más joven, se casa con Tamar, y dice, versículo 9, asqueroso, sabiendo Onán que la descendencia no iba a ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer, es decir, cuando tenían relaciones, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. En otras palabras, otro egocéntrico, solamente pensando en sí mismo, en su nombre, le daba igual la voluntad de Dios, le daba igual la casa de su padre, le daba igual el nombre de su hermano. Onán solamente quería placer sin responsabilidad. Y como en el caso de versículo 10, Dios le quita la vida a Onán. Judá, entonces, una generación más tarde, después de su rebeldía,
tiene 2 hijos difuntos. Pero como sucede con aquellos que tienen el corazón enfriado, la culpa siempre es de los demás. La culpa nunca es de nosotros cuando estamos felices espiritualmente. Y él sabe que tiene un tercer hijo y tiene que legalmente dar este tercer hijo a Tamar para que haya descendencia. Pero como él está tan enfriado, tan enfocado en sí mismo, en el pecado, a él nunca se le ocurre que el culpable en este capítulo es él. Él es el pecador, él está haciendo lo malo, pero él echa la culpa a Tamar, porque dice, no sea que muera mi hijo también con sus hermanos. Él pensaba de alguna forma torcida que la responsable, la culpable por las muertes de Er y Onán fue Tamar, cuando en realidad ellos eran tan sumamente malvados y corruptos que Dios los erradicó, los quitó de en medio. Pero eso es lo que nos pasa cuando estamos fríos espiritualmente hablando. Empezamos a echar la culpa a los demás y no nos enfocamos en nosotros mismos. Judá pues tiene 2 hijos difuntos. En vez de arrepentirse, en vez de clamar a Dios por perdón, en vez de volver a estar con el pueblo del pacto, él solamente echa la culpa a Tamar y luego le miente descaradamente, diciéndole a Tamar, vuelve a la casa de tu padre y cuando Sela esté un poco más mayorcito, él se casará contigo. Una mentira, pura y dura. Es como si fuera este hombre un incrédulo. ¿De verdad un hijo de Abraham? ¿De verdad un hijo de Isaac, un hijo de Jacob, un hijo de la promesa podría actuar de esta manera? Todo este episodio comienza con Judá apartándose del pueblo de Dios. Se dio el primer paso hacia una generación y ahora el hombre está cobrando factura. En vez de permanecer con el pueblo del pacto, formando un hogar para la gloria de Dios, con una hermosa hija de Abraham, Judá está sumergido en el mundo con una mujer pagana y 2 hijos difuntos y encima mintiendo a su nuera. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo es posible que un hijo de la promesa llegue a esta situación? Aquí, hermanos, antes de pasar al segundo punto, yo no veo ninguna señal de vitalidad espiritual en el hermano Judá. Y yo me pregunto en esta mañana, antes de seguir con el segundo punto, si a lo mejor hay personas aquí entre nosotros en esta mañana. A lo mejor para vosotros el estar con los hermanos es algo pesado, es algo duro, es algo penoso. Y estáis inventando el pretexto que sea con el fin de no estar con el pueblo de Dios. Os digo en el nombre del Señor, tened mucho cuidado con vuestros corazones. El día que empezáis a apartaros progresivamente del pueblo de Dios, estáis entrando en un proceso de endurecimiento. Y en una generación, os digo en el nombre de Dios, vais a tener 2 hijos difuntos y mintiendo a tu nuera. Hermano, sé celoso en las cosas de Dios. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Vuelve hoy a la casa del Padre. Deja de comer algarrobas. Vuelve a la casa de tu padre Jacob. Segundo punto, la salida de Tamar. Y aquí las cosas se ponen muy interesantes. Y de nuevo voy a leeros 14 versículos del 12 al 26. Y aquí tengo 3 subpuntos que son el engaño, el juicio y la noticia. El engaño, el juicio y la noticia. Génesis 38, del 12 al 26. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, es decir, la mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat. Él, y ahí está su amiguito de nuevo, Gira, el gentil, el pagano, el adulamita. Fue dado aviso a Tamar, la nuera, diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo, se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer, es decir, mi suegro me ha mentido. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, prostituta, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora que llegue a ti, es un hijo de Abraham, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Y respondió, pues yo enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Ella dijo, pues bueno, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, quería 3 cosas, tu sello,
tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, todo lo que tenía, se lo dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amiguito, el adulamita, Gira, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la prostituta de Enaim junto al camino? Ellos dijeron, no estaba aquí ninguna prostituta. Entonces él volvió a Judá y dijo, no he hallado a la ramera. Y también los hombres del hogar me han dicho, aquí no está ramera. Y Judá dijo, pues tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado. Y ciertamente está embarazada a causa de la fornicación. Y dice Judá, como buen fariseo, ¡sacadla! ¡Sea quemada! Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas son estas cosas, estoy embarazada. Y dijo, mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Oh no, tierra, trágame. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más conoció a Tamar. El engaño, el juicio y la noticia. Primero el engaño, versículos 12 al 23. La esposa de Judá muere, hija de Súa, no sabemos cómo se llamaba, pero está muerta, difunta. Y ahora, este hombre Judá tiene 2 hijos muertos y una esposa difunta. Momento perfecto para volverse al Señor, clamar a Dios por el perdón de los pecados y volver a la casa del pueblo del pacto. Pero ¿qué es lo que hace? Dice que se junta una vez más con sus amigos del mundo, con Gila, y dice, versículo 12, subía a los trasquiladores de sus ovejas. Casi todos los comentaristas dicen aquí que este evento de trasquilar las ovejas conllevaba fiestas, bebidas y fornicación. Y aquí tenéis una cita de John MacArthur al respecto en la pantalla. Dice John MacArthur, un acontecimiento así estaba frecuentemente asociado en el mundo antiguo con festejos y con una conducta licenciosa característica de las prácticas paganas de los cultos de la fertilidad. El pecado sexual no es nuevo. El pecado sexual es tan antiguo como Sodoma y Gomorra, es tan antiguo como la caída. El mismo pecado sexual que ahoga a millones de personas en nuestros días, también condenó a multitudes en el pasado. El pecado sexual no es nuevo y sigue condenando a las personas eternamente. Judá entonces aquí, un hijo de Abraham, por favor no pierdas de vista esto, un hijo de Abraham, un hijo de Isaac, un hijo de Jacob, ahora acostándose con una prostituta. ¿Cómo puede ser? Porque hace una generación tomó una decisión equivocada yéndose del pueblo del pacto. Y Tamar conoce a su suegro. Ella sabe cómo es él. Porque ella sabe que si él me ve a mí vestido de prostituta, va a querer acostarse conmigo. Ella sabía que su suegro no era un hombre recto. Era un hombre corrupto, mentiroso, malvado. Y por lo tanto Tamar le engaña. Ahora bien, yo sé que lo que hizo Tamar fue malo. Pero hay que entender algo. Tamar es una pagana. Tamar es una mujer incrédula. Tamar es una gentil. Judá sí, desde chiquitito había sido instruida en las cosas de Dios. Pero Tamar no tiene ningún tipo de conocimiento de Dios vivo. Ella quiere vengarse de este cantamañanas que la ha engañado y como gentil, como pagana, hace lo que puede con el fin de salirse con la suya. Entonces Tamar es muy lista. Seduce al hombre sabiendo cómo era Judá, él un viudo, en vez de buscar a Dios está acostándose con una prostituta y le dice a él, pues yo quiero que me des algo si vas a acostarte conmigo, pues te daré un cabrito. Vale, ¿dónde está el cabrito? Pues no lo tengo aquí, pero te daré una prenda. ¿Qué quieres que te dé? Pues dame, pues, tu sello, tu cordón, el sello estaba tendido del cordón, y dame también tu báculo, es decir, representando su autoridad, su prestigio, su nombre como hombre.
Aquí tenemos entonces un varón de Dios, un varón de la familia de Abraham, entregándolo todo a una prostituta por una noche de placer. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? ¿Acaso no hizo Esaú exactamente lo mismo? Su primogenitura, su herencia, todo lo que tenía, y lo vendió todo, ¿por qué? Un plato de lentejas. Sansón también, como la mujer estaba atormentando la pagana esta Dalila, y como quería paz, le reveló todo lo que tenía en el corazón, y perdió sus ojos y perdió su vida. Judá lo pierde todo, Esaú lo pierde todo, Sansón lo pierde todo. Después entonces de la noche de placer, Judá va a encargarse de que pues envíen el cabrito a la mujer, porque claro, le interesa, él quiere que le sean devueltos sus 3 elementos, ¿no? El cordón, el sello y la bácula. Pero Gira no puede encontrar a la prostituta por ningún lado. Claro, Gira está echándole aquí una mano, ¿no? Así es en el mundo, no te ayudan a hacer estas cosas sucias. Y cuando Judá se da cuenta de que la prostituta no aparece por ningún lado, dice en el versículo 23, pues, ¿cómo se dice en castellano? Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. ¿Qué está diciendo? Que la prostituta esa se quede con mis cosas para que yo no sea menospreciado. Porque ¿dónde está el problema? Si Judá está enviando a su amiguito por todo el pueblo, preguntando, oye, ¿dónde estaba la prostituta que estaba aquí? Porque tengo un cabrito de Judá para regalárselo. Todo el pueblo va a enterarse ¿de qué? De que él había estado con ella, en efecto. Entonces Judá, como no quiere que Gira esté dando cada vuelta, buscando a la prostituta, dice, pues ya está. Que ella se quede con mis cosas y no vamos a montar más jaleo porque todo el mundo va a enterarse. ¿Ves cómo está un hombre enfriado en su pecado? Un hombre que tiene corazón fuera de la voluntad de Dios. Solamente se preocupa por el qué dirán. Solamente se preocupa por lo que los demás van a pensar de él. En ningún momento dice la Biblia que Judá estaba preocupado porque él había deshonrado el nombre de su Dios, el Dios de sus padres. Solamente pensaba en lo que iban a pensar en el pueblo. El rey Saúl, exactamente lo mismo. ¿Qué dirá el pueblo? ¿Qué pensará el pueblo? Pero contrastar este espíritu con el rey David, el cual decía, Señor, contra ti y solo contra ti he pecado, Señor, he hecho lo malo delante de tus ojos. Un verdadero hijo de Dios, cuando peca, está destrozado. No por lo que los demás hermanos vayan a pensar de él, sino porque ama al Señor de todo corazón y le duele el haber pecado contra el Señor. Si tú estás de verdad nacido de nuevo en esta mañana, y tú has venido a esta iglesia en esta mañana, y tú estás tonteando con el pecado, estás viviendo en pecado, no necesitas que yo desde el púlpito te diga cuál es tu pecado. Porque el Espíritu Santo de Dios está machacándote. Porque eres un hijo de Dios. Cuando eres un hijo de Dios, te preocupa la gloria de Dios. Te molesta el haber ofendido a tu Padre Celestial. Y ahora pues, después del engaño, pasamos al segundo subpunto, el juicio. El juicio. Pasan 3 meses. La prostituta no apareció. Y ahora de repente Judá se entera de una buena noticia. Tamar, tu nuera, ha fornicado y está embarazada a causa de la fornicación. Y dijo Judá, sacadla y sea quemada. Oh, pedazo de hipócrita. Pedazo de hipócrita que llegó a ser Judá. Él se alegra, porque él sabe que ya que la mujer ha fornicado, ¿qué van a hacer con ella? Matarla. Y por lo tanto él queda libre. Porque él juró a ella, yo te voy a dar a ti, mi tercer hijo, Selah. Él sabe que si ella ha fornicado, ella muere y no tiene que cumplir con su voto falso. ¿Entendéis? Entonces para él es el mensaje del año. Él gritó, ¡wow! ¡Feliz Navidad! Soltó su primera aleluya desde hace décadas. Soy libre. No tengo que cumplir con mi palabra. Vamos a acabar con esta mujer sucia y repugnante. ¡Qué pedazo de hipócrita! Porque hace 3 meses, ¿dónde había estado el señorito Judá? Con la prostituta. Pero ¿dónde está la diferencia? Es un varón. La mujer se acuesta con el hombre y se queda embarazada. Pero el varón, pues no se queda embarazado. Y nadie se entera de nada porque enseguida, pues escondió todo el asunto muy sabia, astutamente, con Gira.
El mismo hombre, 3 meses antes está fornicando y ahora se entera de que su mujer está fornicando y dice, matadla, sea quemada, pedazo de hipócrita. Pedazo de hipócrita. Y es esta clase de hipocresía que Cristo condena. Cuando dice Mateo 7, versículo 1, no juzguéis para no ser juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados. Ahora bien, es correcto juzgar. Pero lo que no podemos hacer es juzgar a otras personas por los mismos pecados que estamos cometiendo nosotros. Hay gente que usa este versículo mal para decir hoy en día que no hay que juzgar. Sí, hay que juzgar. Juan 7, versículo 24, juzgar, juicio justo. Juzgar y discernir son sinónimos. Hay que discernir. Y, por ejemplo, en Hechos 5, Pedro juzga a Ananías y Zafira. En 1 Corintios 5, lo que hemos leído hoy en la membresía, Pablo juzga a un tío que se estaba acostando con la mujer de su padre. Y luego Mateo 7 mismo, si tú lees todo el capítulo, vas a ver donde tú sí tienes que ejercer juicio. Aquí tenéis solamente 4 ejemplos del capítulo 7 de Mateo. Porque hay gente que dice hoy en día no hay que juzgar porque Mateo 7 uno dice no juzguéis. Sí, hay que entender el versículo en su contexto. En primer lugar, dice la palabra de Dios que tenemos que sacar la paja del ojo de nuestro hermano. Pero ¿cómo puedes tú saber que tu hermano tiene paja en su ojo si tú no juzgas? Si no disciernes. Antes de sacar la paja, ¿qué tienes que hacer con el vigo en tu ojo? Sacarlo y luego quitas la paja. Pero Jesús no dice, si tiene paja en el ojo no pasa nada, no juzguéis. No. Primero saca la viga y luego verás para poder quitar la paja. Esto conlleva un acto de juicio, de discernimiento. Ejemplo número 2. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Pero ¿cómo puedes tú saber quién es un perro, quién es un cerdo, sin ejercer un juicio? Requiere de un acto de discernimiento. Número 3, versículo 15, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo puedes tú saber si alguien es un falso profeta sin juzgar, sin discernir? No es malo juzgar, pero no podemos juzgar a los demás por pecados que nosotros cometemos. Y número 4, versículo 20, por sus frutos los conoceréis. Entonces una persona a mí me dice, yo conozco a Dios, yo soy cristiano, y luego su vida dice todo lo contrario. No es un cristiano. Y no te sientas mal. No te sientas mal por no creer una persona que luego te dice, yo soy cristiano y luego no da frutos. No, haces bien en juzgar. Es un mandato juzgar. Pero lo que Cristo aquí está condenando es el pecado de Judá. Un tío, hace 3 meses está acostado con una prostituta. 3 meses más tarde pide que esta misma mujer sea quemada. Entonces, si él pide esto por ella, ¿qué tendría que pasar con él? ¿Ves? Pero esta parte no le interesa, ¿eh? No dice, sea quemada y yo también porque forniqué hace 3 meses. Un hombre carnal, un hombre enfriado, un hombre escondiendo las cosas por amor a la vanagloria humana. Dice Pablo en Romanos 2:1, por lo cual eres inexcusable hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículo que se podría aplicar perfectamente a Judá, juzgando por algo que él mismo había hecho. Y en tercer lugar, la parte más jugosa del capítulo 38, la noticia, versículos 25 al 26. Tercer subpunto de la noticia. Judá está contento. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Tamar va a morir. Estoy feliz. Estoy listo a comer bien en la comida navideña el día 23 con los hermanos de General Luque, porque Tamar va a morir. ¡Gloria a Dios! Por fin me he ocupado de esta mujer pesada. Pero antes de que quemen a la pobre dama, ella tiene algo que decirnos. Disculpen. Antes de que me maten públicamente, tengo aquí 3 cosas y me gustaría saber de quiénes son. Porque yo forniqué con el hombre, ¿de quiénes son estas 3 cosas? Judá no sabe nada. Y menuda sorpresa, me encantaría haber estado ahí con mi cámara de iPhone grabando el rostro de Judá. Tengo este cordón, este ceito y esta bácula. Tierra, trágame, cordón, mátame. Judá se entera de que le ha engañado ella a él. ¿Y ahora qué va a hacer este hijo de Abraham? Enfriado, mentiroso, fornicario, asesino,
Dice versículo 26, más justo es ella que yo. Una pagana, Él es un hijo de Abraham y es una pagana. Más justo es ella que yo, por cuanto no le he dado a ella Sela mi hijo, y nunca más conoció a Tamar. Varios predicadores, en estas semanas que he estado viendo predicaciones sobre este texto, dicen que aquí es la conversión de Judá. A partir de este momento en adelante hay un cambio radical en la vida de Judá. Porque aquí dice que no vuelve a fornicar con ella. En capítulo 42 sabemos que había vuelto a la casa de Jacob porque va a Egipto con sus hermanos, así que ya está de nuevo en la casa del padre en el capítulo 42. Y luego en el capítulo 44, él intercede por la vida de su hermano Benjamín delante de José diciéndole, te ruego que quede ahora tu siervo, es decir, yo, en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Algo pasó aquella tarde con Judá. Dios obró en su corazón. Aquel hijo pródigo, que hace una generación se había apartado del pueblo del pacto, ahora delante de una pagana, se convierte diciendo que ella es más justa que yo. Queridos hermanos, Dios es asombroso. Y Dios es tan soberano, lo que decía Ramón anoche, nuestro Dios es tan soberano que puede usar a una pagana prostituta para llevarte a ti a la conversión. Voy a repetir lo que acabo de decir. Dios es tan soberano que puede emplear una pagana, cananea, prostituta, incestuosa para llevarte a ti a los pies del Señor. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Porque cuando tú eres un hijo escogido de Dios, cuando su mano está sobre ti, tarde o temprano vas a volver a la casa de Jacob. Y por mucho que te enfríes y por mucho que te alejes, Dios no te va a soltar de su mano. Y sí, si tienes que estar ahí acostado con los cerdos, comiendo la comida de los cerdos, vas a volver a la casa del Padre. Judá volvió en sí y siguió al Señor Dios Todopoderoso. Y ahora el punto más hermoso del sermón, tercer punto, la salida de Fares. Y la última lectura será el versículo 27 al 30. La salida de Fares. Hemos visto la salida de Judá, la salida de Tamar y ahora la salida de Fares. Versículos 27 al 30. Dice, aconteció entonces que al tiempo de dar a luz, es decir, 6 meses más tarde, he aquí había gemelos en su seno. Qué bonito, gemelos. Todos amamos, ¿no? Nos encantan los gemelos. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Fares quiere decir brecha. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Zara. Así que el segundo hijo pasa a ser el primogénito. El primogénito es Zara, y luego el segundo es Fares, pero Fares sale primero. Así que vamos a enfocarnos en el tercer punto, en Fares. Zara no es muy conocido, pero posteriormente fundó una exitosa cadena de tiendas de moda española con sede en A Coruña. Así que si esta Navidad queréis ser bíblicos, tenéis que hacer las compras en Zara. Pero no vamos a hablar de él, vamos a hablar de Fares. Qué gracioso. Versículo 28. Entonces sale Zara primero y le coloca un hilo de grana alrededor de la muñeca para decir, este es el primogénito. Porque claro, se mezclan los gemelos, nadie sabe quién ha nacido primero, es una señal de que es el primogénito, pero luego sale primero el otro Fares volando, ¿no? 2 bebés, ambos frutos de una relación incestuosa, ambos hijos de un padre pecador y de una madre pagana prostituta. Pero ahora vamos a ver la maravilla de la gracia salvadora de nuestro Dios. Estamos en Génesis capítulo 38. Y el autor de Génesis lo que está haciendo es contrastar a José con Judá, su hermano. Capítulo 37, José. Capítulo 39, José. Capítulo 38, Judá. Y lo que el autor hace es contrastar las vidas de los dos hermanos. Para que veas lo siguiente. 1. José se va de casa involuntariamente, vendido. Pero Judá se va de casa voluntariamente. Muy bien.
José resiste la seducción de una mujer adinerada, influyente y poderosa, la mujer de Potifar, wow, la belleza personificada. Judá, sin embargo, va en búsqueda de una prostituta ahí en la calle. ¡Qué contraste! Contraste 3. José es honesto en sus palabras, mas Judá es un mentiroso, un engañador. Número 4. José está enteramente dedicado a la gloria de Dios, pero Judá no pensaba en nadie más allá de sí mismo y su nombre. Número 5. José fue humillado, luego exaltado. Judá fue exaltado, luego humillado. Es importante entonces que entendemos que Génesis está aquí contrastando los dos personajes y luego hay que echarnos un poco para atrás para ver el panorama completo del libro de Génesis que tiene sus 50 capítulos. Y Génesis relata el gran linaje de la salvación. Génesis empieza, ¿no?, con esta cita en el huerto del Edén. Capítulo 3, versículo 15, le dice Eva: la simiente tuya aplastará la serpiente de la mujer, de la serpiente. Es decir, aquí tenemos la primera profecía mesiánica en la Biblia. Y esta primera promesa mesiánica luego es compartida con Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Así que la simiente de Eva es también la simiente de Abraham. Estamos aquí registrando el gran linaje de la salvación. Y ahora bien, cuando llegamos a finales de Génesis, tenemos a Judá, José y su padre, el cual se llamaba Jacob. Dios entonces entra en pacto con Eva, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y luego, antes de que leamos la promesa de bendición final, ¿quién va a ser el heredero del Mesías? ¿Quién va a ser el abuelo del Mesías? Nos topamos con este contraste tan radical entre José y Judá. Humanamente hablando, leyendo el pasaje, todos vamos a pensar que José tendrá que ser el heredero. Es un hombre de Dios, es fiel, esforzado, honesto, no se acuesta con prostitutas y huye de mujeres influyentes y poderosas porque quiere honrar a Dios. Pero ahora os voy a citar algo flipante y no vais a poder dormiros esta noche pensando en lo que voy a leer ahora. Génesis 49, versículo 8 y 10. Jacob está a punto de morir y dice lo siguiente a su hijo Judá: Judá, te alabarán tus hermanos, y tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Versículo 10. Prepararos. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él, al Mesías, se congregarán todos los pueblos. Hermanos, eso ha dolido. Pero la simiente de Eva, la simiente de Abraham, la simiente de Isaac, la simiente de Jacob, no va a ser la simiente de José, va a ser la simiente de Judá. ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea el Señor! Humanamente hablando, todo indica que va a ser José. Es José. El autor nos está preparando para decirnos que José va a ser el padre del Mesías y luego nos dice que el heredero va a ser Judá. El enfriado, fornicario, mentiroso, engañoso, asesino. ¿Cómo puede ser? Porque Dios salva a los pecadores. Dios tiene misericordia de los malvados. El evangelio no es para los buenos, ni los perfectos, ni los infalibles. El evangelio es para malas personas como tú, malas personas como yo, malas personas como Judá y Tamar. Gloria al Señor. Y aquí tenéis una cita de Pedro Blois, maravillosa cita. Dice Pedro, nuestro amado hermano en Granada: ¿qué historia más desagradable? ¿Qué puede tener que ver esta historia de Judá y Tamar con la narrativa de José? Queridos, el contraste es radical entre ambos capítulos. Judá libre, autosuficiente, acostándose con una prostituta en la calle. José, el esclavo sufriente, negándose a dormir con la esposa de Potifar, una mujer hermosa. Seguimos con la cita. Pero al final, Dios levantará a José como salvador de Judá y para sorpresa de todos, Jesucristo, el último de José, el redentor del mundo, vendrá de los descendientes de Judá. Madre mía, madre mía, ¿sabéis de qué descendencia vendría Jesús? Del hijo que Judá tuvo con Tamar. Y seguimos, queridos, este es el evangelio que predicamos. Esta es la historia de José. Ella nos enseña que en Jesucristo Dios es poderoso
para perdonar los peores pecados y redimirnos de todo mal. Si hay un Judá entre nosotros en esta mañana, hay esperanza para ti en Jesucristo. Si hay un Tamar entre nosotros en esta mañana, hay esperanza para ti, porque el Evangelio es para malas personas como nosotros. Los últimos 3 versículos del libro de Ruth nos relatan la genealogía del rey David. ¿Y sabéis con qué nombre arranca la genealogía de Ruth? Empieza por la F. Fares. ¿Cómo seguir predicando, hermanos? ¿Cómo seguir predicando, hermanos? Fares es el abuelo del rey David. Y al ser el abuelo del rey David, Fares es simultáneamente el abuelo de ¿quién? Jesucristo. ¿Hay alguien capaz de entender esto, hermanos? La gloriosa gracia y misericordia del Señor. Un par de datos interesantes sobre el nacimiento, queridos. Es bastante extraño el relato del nacimiento, porque el hilo de grana es puesto sobre la mano de Zara, no sobre Fares. Pero Fares acaba siendo el heredero del Mesías. Y en cierto sentido aquí tenemos un contraste. Mateo es un judío entre los judíos y los gentiles. Porque es verdad que en el antiguo pacto los judíos eran un pueblo de Dios con el hilo de grana. Tenían derecho a todas las cosas, ¿no?, que Dios había prometido en Romanos 9:5. Tenían la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto de las promesas. Ellos eran, digamos, los primogénitos. Las promesas eran para ellos. Pero ¿qué pasa cuando viene Cristo? Dice a los judíos: el reino será quitado de vosotros y dado a gente que produzca frutos dignos de él. Mateo 21, versículo 43. Dios entonces levanta a los gentiles. Sí, a nosotros, los gentiles. Todos vosotros que estáis escuchando en esta mañana, sois gentiles, inmundos, pecadores. En términos bíblicos somos perros, los judíos, los gentiles somos perros según la palabra. Pero ahora, gracias a la obra de Jesucristo, hemos sido injertados en el buen olivo. Entonces la noticia que tenemos que aprender aquí en esta mañana: nuestro Dios es poderoso para salvar a los judíos, pero también es poderoso para salvar a los gentiles. Y todos vosotros sois una profecía viviente de que Dios salva a los gentiles para la gloria de su Mesías, Jesucristo. El antiguo pacto profetizó que el Mesías sería rey sobre todas las naciones, no solamente sobre Israel. Y hay otra aplicación que podemos hacer en esta mañana, más allá del asunto judío y griego. La segunda aplicación espiritual que podemos hacer es que no solamente podemos identificarnos con Fares en este relato, ya que somos segundos, pero pasamos a recibir todas las bendiciones en Cristo. La segunda aplicación también, hermanos, es que en esta mañana podemos identificarnos también con Tamar. Con Tamar. Porque Judá, ¿de qué linaje era él? ¿Qué sangre tenía Judá? De Jacob, de Isaac, de Abraham. O sea, pura cepa, un varón israelita en condiciones. Pero Tamar, ¿de dónde era? Una pagana, cananea, malvada, pecadora. Una vez más, entonces, vemos que la salvación es para los gentiles, no solamente para los judíos. Ahora bien, si yo fuera Mateo y yo tuviera que redactar una genealogía, ni en 1000 años voy a colocar el nombre de Tamar en mi genealogía. Sí, voy a poner Sara, mujer piadosa. Raquel, sí, una mujer esforzada para la gloria, pero ni en 1000 años se me hubiera ocurrido colocar el nombre de Tamar. ¿Por qué Mateo hace esto? Pues volvamos al primer versículo del Evangelio de Mateo. Jesús es el Cristo, Jesús es el hijo de David, Jesús es el hijo de Abraham. Y el antiguo pacto nos profetiza que el Cristo, cuando viene, el hijo de David, cuando viene, el hijo de Abraham, cuando viene, va a alcanzar a los gentiles. Y por lo tanto, no es por casualidad que en la genealogía de Mateo arranca con una mujer pagana. Y si abrimos Mateo, el último pasaje de Mateo, en Mateo 28, versículos 19 al 20, tenemos la gran comisión. Os pregunto, hermanos, ¿la gran comisión es solo para los judíos? ¿Para quién es la gran comisión?
Todas las naciones. Mateo nos está predicando a través de la genealogía. La salvación no es únicamente para los judíos que creen en el Señor Jesucristo. La salvación también es para los gentiles, los españoles, los irlandeses, los latinos que creemos en el Señor Jesucristo. Y esta doble verdad, el Mesías judío salvando a los gentiles, la vemos en la gran oración de Simeón al anciano. En Lucas 2:29 coge al niño Jesús en sus brazos y dice lo siguiente: oh Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Los judíos que creen en Cristo serán salvados, y los gentiles que creemos en el Señor Jesucristo seremos salvados. En este sentido podemos interpretar tantísimos versículos de la Biblia. El más famoso, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Juan es un judío. Su evangelio es para judíos. Y cuando dice mundo, mundo quiere decir gentiles. Jesucristo no es solamente el Salvador del pueblo de Israel, sino que también es el Mesías del pueblo gentil. Y aunque tú seas gentil en esta mañana, eres salvado por el poder del Señor Jesucristo. Y en el gran día final, os doy una buena noticia hoy. Apocalipsis 7:9, estaremos con una gran multitud de todas las naciones, todas las tribus, pueblos y lenguas alabando al Señor, el Verbo encarnado, el Salvador de los judíos y el Salvador del mundo. No quisiera pues concluir en esta mañana sin hacer una aplicación a vuestras vidas. Primera aplicación a vosotros, hermanos. Si estás aquí en esta mañana como Judá, habiendo sido criado en los caminos del Señor, desde chiquitito te han instruido en las cosas de Dios, y ahora estás con un corazón totalmente apóstata, enfriado, detestas estar con el pueblo de Dios y haces lo que sea para alejarte del pueblo del pacto, ten mucho cuidado. Clama al Señor, pídele a Dios que enciende el fuego que hay en tu alma. Si tú te apartas del pueblo de Dios, te aseguro que en una generación vas a despertarte un día con una mujer difunta y 2 hijos difuntos, te lo aseguro. Sé celoso en el ejercicio de los medios de la gracia. Y si tú en esta mañana, hijo de Jacob, tienes el corazón enfriado, clama al Señor. Enciéndeme, Señor. Aviva la llama del fuego del don de Dios que un día, Señor, pusiste en mí. Yo te amo y por lo tanto te advierto en esta mañana. No quiero verte acostado con los cerdos comiendo su comida. Quiero que disfrutes de la plenitud, de la provisión de la casa de tu padre Jacob en esta mañana. Judá, ten cuidado con tu corazón apóstata. Ten cuidado con tu corazón endurecido. Clama al Señor, pídele perdón, Él tendrá misericordia de ti. Y segunda aplicación, si estás aquí en esta mañana como Tamar sin el conocimiento salvador de Dios, vacía, reventada, consciente de tus múltiples pecados, incluso pecado sexual, te digo en el nombre de Jesucristo que hay un lugar en la casa de Jacob para ti también. ¿Sabéis por qué? Porque la simiente de Eva, la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá, dijo algo en su palabra y nos dijo lo siguiente. Te lo dice Cristo, no te lo digo yo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A lo mejor estás pensando en esta mañana, no hay esperanza ninguna para mí. Soy una malvada, corrupta, sucia, con pecado sexual, cosas que tú no puedes ni siquiera imaginar. Yo te digo en el nombre de la simiente de Eva en esta mañana, hay esperanza para ti. Jesucristo puede perdonar tus pecados. Jesucristo puede tener misericordia de ti. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer lo mismo que hizo Judá. Clamar a Dios por el perdón de tus pecados. Independientemente pues de tu contexto, si desde chiquitito has sido instruido en las cosas de Dios, o si nunca has sabido nada de las cosas de Dios hasta el día de hoy, la casa de Jacob está abierta. La puerta está abierta para ti. Entrad pues en esta mañana, gozaos, alegraos de la provisión de Dios y andad en la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Cree pues esta mañana en Jesucristo. Cree que ha muerto por tus pecados en la cruz.
Cree que resucitó al tercer día poderosamente con el fin de salvar no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Acabamos pues con la recapitulación. Hoy hemos visto 3 puntos. Ha sido magnífico lo que hemos visto en esta mañana. La salida de Judá, la salida de Tamar y la salida de Fares. Comenzamos viendo la salida de Judá diciendo que todo comienza con una decisión equivocada. Un chaval instruido en las cosas de Dios, alejándose del pueblo de Dios. Esta decisión, tarde o temprano, va a conllevar sus consecuencias. Pero gracias a Dios, Judá fue restaurado. En segundo lugar, vimos la salida de Tamar. Y una vez más, todo cambia cuando Tamar sale. Vemos una vez más el pecado de Judá, engañando, entregándolo todo por una noche de placer. Observamos su hipocresía en querer matar a su nuera. Pero en última instancia, soberanamente, fueron las acciones de esta mujer pagana las que llevaron a Judá a convertirse delante de Dios. Y número 3, hemos visto la salida de Fares. Lo más increíble. Nacen 2 hijos, ambos frutos del incesto, y Fares se convierte en el abuelo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Para que nos quede bien claro a todos, en cuanto a la encarnación, Cristo salva a los pecadores. Y quisiera pues acabar antes de orar leyendo Romanos 11, versículos 30 al 36, que resume perfectamente todo lo que os he predicado en esta mañana. Romanos 11, del 30 al 36. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por este evangelio. Amén, amén. Romanos 11, del 30 al 36. Vosotros, gentiles, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de los judíos. Así también ahora los judíos han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, a Judá y a Tamar, al judío y al gentil, para tener misericordia de todos. ¡Oh! Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Oremos al Dios de Jacob, al Dios de Judá, al Dios de Tamar y al Dios de Fares en esta mañana. Oh, Señor. Wow. Oh, gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti por esta bendita y preciosa palabra que hemos estudiado en esta mañana. Señor, te alabamos, Señor, porque eres soberano en tu elección. Escogiste la simiente de Eva, escogiste la simiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y Señor, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hayas escogido la simiente de Jacob para que viniese Fares con el fin de luego preparar el camino del Mesías? Señor, tus caminos ciertamente no son los nuestros. ¿Quién te instruyó a ti, Señor? ¿Quién te dio a ti un consejito, Padre? Gloria a ti por lo que hemos oído en esta mañana, Señor. En primer lugar, oramos por Judá en esta mañana. Señor, entre nosotros seguramente hay muchos aquí que están fríos de corazón. Quieren alejarse de tu pueblo. Inventan pegas, pretextos para no estar con tu pueblo. Su corazón ya es como el corazón apóstata de demás. Aman más el mundo que tus cosas. Señor, te pido que tengas misericordia de sus miserables corazones, que los vuelvas a ti mismo, que estén satisfechos en Cristo, que te alaban, que te sigan de todo corazón, Señor. Ten misericordia sobre todo de aquellos que han sido instruidos en tus caminos desde chiquititos y están endurecidos, Señor. Son como piedra. Padre, saca tú el martillo del Espíritu de Dios y quebranta estos corazones para tu gloria en esta mañana. Sea Judá restaurado en esta mañana. Líbralos de acabar, Señor, con niños difuntos y una mujer pagana comiendo comida con los cerdos, acostándose con prostitutas en la calle. Ten misericordia, Judá, entre nosotros, Señor. En segundo lugar, te alabamos por Tamar. Señor, no justificamos su engaño, pero Señor, ella era una gentil.
no conocía tu palabra, no sabía nada. Pero te alabamos, Padre, porque por medio de sus acciones, tú convertiste a Judá para que fuese un siervo tuyo, defendiendo a la iglesia de Dios, poniendo su nombre para defender a Benjamín. Señor, yo te pido hoy que si hay un Tamar entre nosotros, que no sabe nada de ti, vive incluso rodeado de pecado, incluso pecado sexual, Señor, hoy te pido que Cristo se acerque al corazón, produciendo un nuevo nacimiento, que oiga hoy la voz del perdón, de absolución de Cristo, porque el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar los pecados. Señor, salva a Tamar entre nosotros hoy. Salva a los que están peleando con adicciones sexuales, Padre. Ten misericordia de ellos y que sean añadidos a tu reino y que no se pierdan, Señor, en placeres locos e insensatos, Padre. Y en tercer lugar, oh Señor, alabado seas por la salida de Fares. El segundo pasa a ser el primogénito. El gentil ahora recibe la bendición del buen olivo porque estamos injertados en Jesucristo. Señor, aquí vemos el evangelio de tu soberana gracia. Sabemos que el evangelio no es para los sanos, porque bien nos dijo tu Hijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Pero nosotros, Padre, los enfermos, tenemos necesidad del beso de tu Hijo, de la resurrección del Espíritu Santo. Señor Dios poderoso, te pedimos por regeneración en esta mañana. Y te pedimos por esta oración, porque incluso nosotros, ya siendo hijos tuyos, seguimos cayendo, seguimos pecando, incluso con asuntos sexuales, como en el tema de Judá y Tamar. Señor, que hoy podamos ser llevados al arrepentimiento, a la conversión y a seguirte con todo nuestro celo, todo nuestro amor. Oh Señor, levanta aquí una iglesia perdonada por tu soberana gracia, una iglesia santificada por tu soberana gracia. Gracias por el hijo de Eva, gracias por el hijo de Abraham, el hijo de Isaac, el hijo de Jacob, el hijo de Judá. Gracias por el hijo de Fares. Gracias por el Señor Jesucristo, por la sangre derramada en la cruz. Señor, eres espectacular. Tú eres magnífico, Señor. Recibe alabanza en esta mañana de estos corazones agradecidos. En el nombre de Cristo. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Gloria al Señor.